El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, les da la más cordial bienvenida. El título de esta ponencia, Mi ser a través de la pandemia de COVID-19, la cual tiene un registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional con número 2024-1856 para Academia Journals, Ciudad de México 2024. Bienvenidos. Mi agradecimiento total y absoluto al Instituto Politécnico Nacional por darnos la oportunidad de asistir a este evento y contribuir en nuestro desarrollo académico, personal y laboral, así como por todo el apoyo brindado para la realización de esta ponencia, Mi ser a través de la pandemia de COVID-19, la cual se deriva del proyecto de investigación titulado Las huellas de la pandemia de COVID-19 en la educación, con registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional número 2024-1856. Aprovecho para presentar al equipo de investigadores que trabajó en esta investigación. Servidor, doctor Antonio Barberena Maldonado, doctora María Elizabeth Rubalcaba Zamora, la maestra en psicología Aide Montserrat Bustos Segura, el licenciado Moisés Alvarado Pérez, todos académicos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Gracias todas. En esta ponencia presentamos resultados de un total de 13 variables que conforman nuestra investigación titulada Las huellas de la pandemia de COVID-19 en la educación. Como se mencionó anteriormente, está registrada ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional con número 2024-1856. Una de estas variables está relacionada con las conductas de nuestros alumnos posterior a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas se desprenden del encierro que vivimos alrededor de 2 años que duró la pandemia, sin omitir que estas también se ven modificadas dependiendo de la interacción familiar y social, así como del temperamento heredado. Otra de las variables importantes considerada en este estudio es el género, dado que las afectaciones en las conductas son totalmente diferentes entre hombres y mujeres. Se resalta que estas también se ven modificadas dependiendo del temperamento heredado. Hablando del temperamento, es importante mencionar que en este se hace referencia a los aspectos biológicos innatos, es decir, la predisposición genética con la que nacemos, lo que nos permite saber y conocer el comportamiento y las conductas de las personas, una condición que perdura en el tiempo y es difícil de modificar. Sin embargo, es influenciada por factores sociales y ambientales tales como la cultura, el ambiente, las emociones, por los valores personales con los que el ser humano reacciona de manera inconsciente a los estímulos sociales y familiares adquiridos a través de la interacción con estos. En esta ponencia presentamos resultados de 2 de un total de 13 variables que conforman nuestra investigación titulada Las huellas de la pandemia de COVID-19 en la educación. Una de estas variables está relacionada con las conductas de nuestros alumnos posterior a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas se desprenden del encierro que vivimos por alrededor de 2 años que duró la pandemia. Sin omitir, estas también se ven modificadas dependiendo de la interacción familiar y social, así como del temperamento heredado. Otra de las variables importantes considerada en este estudio es el género, dado que las afectaciones de las conductas son totalmente diferentes entre hombres y mujeres. Se resalta que estas también se ven modificadas dependiendo del temperamento heredado. Identificamos las conductas de nuestros alumnos posterior a la pandemia, como se venía mencionando. Este estudio es aplicado al grupo social de alumnos de sexto semestre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, del turno matutino del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. La forma de trabajar y de entregar sus trabajos son diferentes conductas que nos incitan a investigar cuáles han sido los factores sociales y familiares
que han contribuido a formar y transformar estas actitudes que en la gran mayoría de los casos no son socialmente aceptadas. Y esto deriva de su comportamiento, que muchas veces es irreverente y otras tantas introvertidas. Hablando de la conducta de manifestación de la personalidad, hablamos del porqué de la conducta para alcanzar su objetivo, la motivación, un estímulo que se aplica para la modificación de la conducta, la causalidad, la cual es determinada por alguna causa particular, los factores sociales, que es el medio en el que el sujeto interactúa, los factores genéticos, los cuales dependen de su proceso biológico. Los estilos y formas de interacción contemporáneos nos refieren a investigar los comportamientos de las juventudes sociales y particularmente en nuestra comunidad politécnica. En primera instancia, es porque el objeto de estudio, en este caso. Por otro lado, es el grupo en el cual hemos observado las conductas, razón que origina y motiva a realizar este estudio. Por otro lado, identificamos el papel de la educación en línea durante el tiempo de pandemia. Apreciamos que el mayor beneficio que proporciona la educación a distancia es el de tener la posibilidad de emplear la tecnología en materia de la computación y de las comunicaciones mismas, para que de manera eficiente podamos compartir, moderar y poner al servicio de nuestros alumnos nuestros conocimientos, además de fomentar en ellos la consulta de trabajos y tareas en el gran cúmulo de información que hoy existe en las diferentes plataformas digitales. En esta segunda gráfica presentamos las diferentes afectaciones conductuales que padeció nuestra comunidad estudiantil como consecuencia del encierro por parte de la pandemia de COVID-19. Conviene precisar que este instrumento se aplicó aproximadamente 2 años posterior a la pandemia, por lo que se denota en el cambio de conducta a la fecha. Además de que nuestros alumnos se valoraron con una conducta tranquila e introvertida, lo que determina que la interacción social influye considerablemente para la formación de determinadas conductas en nuestros alumnos. Como podemos observar, el 40% de nuestros alumnos se denomina como introvertida después de la pandemia, 40.2%, 32.1% considera que su conducta es tranquila, el 12% como extrovertida, sin ningún cambio el 12.1% y 2.7% considera que su accionar post pandemia es violenta. La posibilidad de establecer la educación en línea es quizás el aspecto más conveniente que posee esta modalidad educativa, particularmente cuando existe un problema sanitario como el de esta pandemia que pone en riesgo la vida misma de nuestros alumnos y también docentes, los cuales no quedan excluidos o no quedaron excluidos de esta pandemia. Sin embargo, esta modalidad también representa una alternativa para los usuarios que sus actividades cotidianas no les permiten asistir a una modalidad presencial y o están muy ocupados por diferentes circunstancias o actividades. De esta manera ya no tendrían que desplazarse físicamente con frecuencia a su centro de estudios, más aún cuando estos están ubicados a gran distancia o con algunos horarios complicados. ¿Cuál es la consecuencia de estar trabajando en esta modalidad? Evidentemente, da como resultado las diferentes actitudes que puede tener el ser humano. Conviene señalar que la educación a distancia también presenta desventajas, como las que se están mencionando: el estrés, la ansiedad, dolores de cabeza y ojos llorosos, problemas tecnológicos, problemas de conectividad, de energía eléctrica, usurpación de personalidad, que también fue común durante la pandemia. Esta educación es frívola y manipulable, por los que esta nueva manera de enseñanza ha provocado que la educación a distancia entre estudiantes y maestros carezca de la manifestación de emociones. Por otro lado, nos parece relevante y de suma importancia hacer mención que la invaluable educación tradicional, en primera instancia, reconocer y valorar de lo que somos producto de nuestra formación académica y docente, es reconocer la importancia de nuestra interacción social, la convivencia que se genera en todos los niveles de educación. Cierto es que la convivencia cotidiana genera en algunas ocasiones violencia. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer
que de esta también pudiera desprenderse conocimiento y experiencia. En este tipo de educación se genera la competencia, la comparación, el miedo, la ansiedad, pero también el espíritu del éxito, del triunfo, además de ser la antesala de los estilos de convivencia profesional y laboral. Por todo lo anteriormente expuesto, podría asegurar que la educación tradicional nunca podrá ser sustituida por una educación en línea. Finalmente, la educación tradicional, así como la educación en línea y la semipresencial o virtual, como se le ha denominado en los últimos años, son perfectamente compatibles e incluyentes, dado que permiten diferentes grados de combinación para adaptarse de forma flexible a las nuevas necesidades académicas. Esto se desprende de la experiencia que hemos tenido como docentes del Instituto Politécnico Nacional. Conclusiones. Las conductas mencionadas en esta ponencia pueden variar significativamente dadas las diferentes juventudes. En el caso específico de esta investigación, se centra en nuestra comunidad estudiantil. Sin embargo, las juventudes sociales son variadas, por lo que en todo momento sus conductas pudieran ser diferentes a los resultados obtenidos en esta investigación, dado que éstas son determinadas dependiendo de sus propias necesidades. Podemos apreciar la importancia de la interacción social entre el grupo de estudio en este análisis. Según estos resultados, la interacción social da origen a un tipo de conducta determinado. Consideramos que para establecer o generar un estilo de conducta es determinante cómo se da la interacción entre los sujetos sociales y los grupos familiares. Estas serían las principales causales de determinadas conductas de nuestros alumnos, es decir, en la familia es donde se enseñaron y asentarán las primeras conductas de las juventudes. Por su atención, muchas gracias.